Bueno, buenas tardes alumnos. A raíz de algunas consultas que han habido en relación a la realización de la actividad 2 del trabajo de la clase 3, bueno, he decidido hacerles este video a fin de poder tratar de explicarles y a ver si les queda un poco más claro para que puedan resolver las consignas. Primero, el trabajo de la parte 1 es un trabajo teórico, es decir, que implica la lectura y relectura del documento de Orman y Brunetti. Bien, habiendo leído y resuelto esas primeras consignas, esas primeras preguntas que se les ha dado en la parte 1, ustedes van a poder con esas herramientas resolver la parte 2. La parte 2 es muy importante porque implica la integración de esa teoría con una situación práctica que es la que plantea el maestro Horacio Cárdenas. Bien. Para responder específicamente a esas dudas que ustedes tienen en relación a la parte 2, he decidido armar este pequeño PowerPoint y dejar en claro algunas cuestiones. Lo primero que presentan Orman y Brunetti en este documento es lo que es la ética dentro de lo que son las profesiones. ¿Sí? Si ustedes se fijan, el documento se llama La formación de los docentes en competencias éticas. Es allí donde estos autores hacen el foco para dar su teoría y su explicación. Comienzan hablando de la ética, ¿sí? Y ya nosotros hemos ido dialogando en la clase 1 y en la clase 2, sabiendo que la ética, ¿no es cierto?, es una ciencia, ¿sí? Una ciencia teórico-práctica, ¿bien? ¿Qué es lo que agregan a esta definición de ética los autores Orman y Brunetti? Que entienden que la ética se constituye a partir de una matriz dialéctica, es decir, dónde se genera o dónde se gesta o qué es lo que constituye o configura a la ética, ¿sí? ¿Por qué se habla de dialéctica? Porque habla de dos movimientos, ¿sí? Un primer movimiento que ellos lo denominan movimiento diacrónico y un segundo movimiento que lo denominan movimiento sincrónico, ¿sí? Dialéctica, ¿por qué? Porque estos dos movimientos están en una constante interacción y retroalimentación, ¿sí? Cuando hacen referencia al movimiento diacrónico, yo elijo denominarlo movimiento instituido, ¿sí? Tiene que ver con todas aquellas cuestiones de la moral, ¿sí? Que están básicamente socialmente legitimadas, validadas, instituidas, ¿sí? Es por eso que cuando aclara dice que este movimiento va desde los conocimientos, las costumbres y las representaciones sociales, culturales y epocales, ¿sí? A eso hace referencia con el primer movimiento, es decir, estos valores, principios, normas, costumbres que guían la acción del hombre, ¿sí? Y que están instituidas, que operan, que son vigentes, que están validadas por una sociedad y una comunidad. Podríamos llamarlo forman parte de estos principios, valores, normas universales, ¿bien? Más estáticas, diríamos. Pero también dice, la ética se nutre de lo que es este movimiento sincrónico, que tiene que ver con esta capacidad instituyente, emergente, ¿sí? Esto que va surgiendo producto del devenir social, del devenir histórico, de las demandas de la humanidad, ¿sí? O de la población o de un determinado grupo social.
Entonces esto que emerge, ¿sí?, se constituye en instituyente, ¿sí? Es una fuerza que puja, digamos, por validarse. Bien, entonces tiene que ver con estas características singulares de los grupos, ¿sí? Y entonces aquí aparece, por ejemplo, lo que es la reflexión y la crítica a una determinada norma, a un determinado principio, y es justamente esto instituyente que viene a cuestionar lo instituido, pero que permite este movimiento para ir consolidando y constituyendo nuevos códigos, nuevos principios, nuevas normas para la acción. Bien. Entonces, cuando en el trabajo práctico la pregunta 12 dice, ¿qué aspectos de la dialéctica, de la ética de la educación se reflejan en la entrevista del maestro Cárdenas? Podríamos analizar todo su discurso porque la verdad que es una entrevista muy rica y él a lo largo de todo ese relato que hace va poniendo en evidencia muchos de estos aspectos, ¿sí? Y si pensamos en la escuela en particular, en cualquier escuela, en cualquier institución educativa, nosotros vamos a encontrar elementos que aparecen instituidos, que forman parte de ese movimiento diacrónico, como son ciertas normas, que tienen que ver con la puntualidad, que tienen que ver con la asistencia, por ejemplo, con el uniforme, con la presentación, bien, con los horarios. Son normas que aparecen instituidas, que son vigentes, que tienen validez, que son compartidas por esa comunidad educativa. Y aparecen en el relato también del maestro Cárdenas todas aquellas situaciones singulares que hacen a las características propias de su institución, de su grupo de alumnos. Entonces la pregunta va por ese sentido, o sea, ¿qué elementos del primer movimiento, del movimiento diacrónico, y qué elementos del segundo movimiento, del movimiento sincrónico, son los que ustedes están encontrando en este relato del maestro Cárdenas? Otra de las preguntas de esta segunda parte nos dice que identifiquemos frases, actitudes, valores, acciones, etcétera, a lo largo de esa entrevista en las cuales se reflejen las áreas del desarrollo ético del maestro Cárdenas. El maestro Cárdenas ya es un profesional de la educación, ¿no es cierto? Él ha atravesado todo el proceso que ahora ustedes están recorriendo, que es el proceso de formación inicial. Por ahí hay una alumna que me escribió que no entendía esto de qué significaba de la formación inicial, ¿sí? La formación inicial docente no tiene que ver con la formación para el nivel inicial, ¿sí? Sino que a lo largo de la carrera docente nosotros tenemos diferentes etapas de formación. La primera etapa, que es la etapa que ustedes están transcurriendo, se denomina formación docente inicial. ¿Por qué? Porque es la que los inicia, la que los prepara para ser docentes, ¿sí? Luego, una vez que ustedes ya egresen, van a tener lo que se llama formación docente continua, que es donde ustedes van a comenzar a realizar sus cursos de perfeccionamiento para poder actualizarse, para poder especializarse en determinadas áreas que ustedes, en las cuales se quieran desarrollar. Pero esta primera etapa que ustedes transcurren en nuestro profesorado se llama formación docente inicial. Este artículo de los autores Orman y Brunetti hace un recorrido por esta formación docente inicial y nos habla de la importancia de la formación ética y ciudadana en esta formación docente que ustedes tienen. Y nos plantea algo muy interesante que tiene que ver con cómo se va a abordar la formación ética en este proceso de formación docente inicial. Y nos dice, forma parte de una formación disciplinar
propia, específica, que debe tener asignado un espacio curricular como es el nuestro, con contenidos que son específicos, y con objetivos, propósitos y la búsqueda del desarrollo de competencias éticas. Pero a la vez, dice, debe esta formación ética y ciudadana debe ser transversal a lo largo de la carrera. ¿Qué significa? Que desde primer año hasta cuarto año, ustedes en cada uno de sus espacios, a pesar de que no se les esté nombrando continuamente, están aprendiendo valores, principios, normas para la acción, que hacen a lo que es esta transversalidad de la formación ética y ciudadana. Orman y Brunetti nos plantean que en esa formación disciplinar específica que tenemos en este espacio, dice, debemos tener tres grandes núcleos de conceptuales, de contenidos. Uno tiene que ver con lo que es la formación en competencias, ¿sí? Y esta es una palabra que seguramente ustedes ya vienen aprendiendo y que tiene que ver con el desarrollo de habilidades, ¿no es cierto?, de destrezas, de competencias justamente para la acción. No hablamos solamente aquí de una formación en contenido solamente. El aprender ética no implica solo aprender un contenido conceptual, sino que también implica adquirir, aprender, desarrollar estas competencias que les van a permitir a ustedes seguir aprendiendo y que las van a utilizar a lo largo de su práctica docente. Eso por un lado. Por otro lado, dice, es necesario la formación en derechos humanos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que los derechos humanos son aquellas atribuciones, facultades que tenemos las personas por el solo hecho de ser personas, ¿sí? Y entonces nosotros si queremos enseñar a nuestros alumnos que tienen derechos, si queremos hacerlos vivir el derecho a la educación, debemos primero conocerlo, defenderlo para poder transmitirlo, ¿no es cierto? Entonces la enseñanza de los derechos es muy importante en lo que es la formación ética y ciudadana. Y otro núcleo conceptual que plantean es el hecho de la formación ciudadana en sí. ¿Por qué? Porque ya lo vieron ustedes en la primera y segunda clase. La ciudadanía es una categoría codisciplinar de la ética. Es decir, yo no puedo escindir la enseñanza de la ética de la enseñanza de la ciudadanía. Porque ¿para qué yo enseño un valor? ¿Para qué yo enseño un derecho? Si no lo enseño en relación a un otro, ¿sí? Yo, ser humano, todo ser humano, es una persona que es un ser social, que vive en comunidad, que convive con otros. Entonces, yo el valor del respeto, de la responsabilidad, del compromiso, siempre lo enseño en relación a un otro, ¿sí? Y la formación ciudadana del futuro docente es fundamental porque como docente va a ser un agente del Estado, ¿sí? ¿Y qué le implica esto al agente del Estado? Le implica derechos, volvemos al núcleo 2, y le implica obligaciones, ¿sí? Obligaciones ciudadanas. ¿Y qué es ser ciudadano? El ciudadano es aquel portador, poseedor de todos los derechos. Si vamos desde el ámbito jurídico, podríamos decir o considerarnos ciudadanos a partir de los 18 años, cuando ya nos encontramos emancipados de ciertas cosas y podemos, por ejemplo, usar lo que es nuestro o disponer de lo que es nuestro derecho al voto, ¿no es cierto? Tal vez no vamos a tener todavía a esa edad la posibilidad de postularnos para ser presidentes, porque para eso hay que tener una edad un poco más avanzada, pero sí ya tenemos un derecho político.
Entonces, la formación ciudadana acompaña a la formación ética, ¿sí? Esos son los tres grandes nodos conceptuales para el desarrollo de competencias éticas docentes que plantean estos autores Orman y Brunetti. Entonces ellos entienden que a partir de todo este aprendizaje, de todo este saber, ¿sí? El futuro docente, el estudiante, ¿sí? Va a lograr desarrollar esas competencias éticas que tienen que ver con el desarrollo en tres áreas, ¿sí? Que son el área cognitiva, el área afectiva y el área conductual. ¿Sí? El área cognitiva, tal como les dice, en relación al desarrollo de la capacidad de análisis, de diálogo, de crítica, de discernimiento, de desarrollo del juicio, de razonamiento moral, ¿sí? La capacidad afectiva, ¿sí? También llamada, dice, sensibilidad moral, que involucra a la capacidad de empatía, del respeto por el otro, de la aceptación de las diferencias, de la tolerancia, y la conductual, que implica este pasaje a la acción, ¿no es cierto? Como todo esto que yo puedo aprender, lo puedo vivir, lo puedo transmitir, lo puedo llevar a situaciones prácticas, ¿no es cierto? A situaciones de la vida real. Entonces tiene que ver con la manifestación de esto en conductas prosociales, es decir, en beneficio de la sociedad, en beneficio de un otro, en defensa de los derechos humanos, que es lo que plantean ellos. Entonces, cuando en la pregunta 13 les dice, identifiquen frases, actitudes, valores, acciones de las áreas del desarrollo ético del maestro Cárdenas, ¿qué significa? Que ustedes deberán observar la entrevista y a lo largo de esa entrevista poder ver qué actitudes tiene, qué valores presenta, a través de qué acciones los realiza, para poder identificar en él la presencia de esas áreas de desarrollo ético que él tiene ya en su formación docente y que lo hace un docente éticamente competente. Bien, por último, para responder a la pregunta 14 y 15, Orman y Brunetti son muy claros cuando ellos plantean y dicen, y ustedes también lo saben porque han hecho ya algunas prácticas, saben que cada escuela, cada grupo de alumnos es particular, ¿sí? Eh, Existe esto de la singularidad, ¿sí? Y la singularidad, la particularidad de una institución está dada por el contexto en el que está situada, ¿sí? Sabemos que cada contexto le otorga características distintivas a esa institución. Podríamos conceptualizar de maneras diferentes, no desde lo bueno ni desde lo malo, pero sí diferente. Por ejemplo, una escuela de zona urbana, una escuela de zona rural, una escuela que esté enclavada en una zona de emergencia, ¿no es cierto? Cada escuela va a tener su particularidad, va a tener sus demandas, ¿sí? Cada grupo de alumnos, en relación a, bueno, al capital cultural que trae, al apoyo de las familias, a las expectativas con las que llega la escuela. Cada escuela, de acuerdo a cada zona, va a tener algunas particularidades en el currículum también, ¿no es cierto? Cada situación se va a ir tornando particular, ¿no es cierto? Más allá de toda la generalidad que es común a todas las escuelas. Pero a su vez cada una tiene estos matices de particularidad. Entonces, ¿qué proponen ellos? Dicen, es necesario fijar lineamientos mínimos de competencias docentes esperables que deberán ponerse en diálogo con los contextos situacionales en donde se desarrolle la actividad docente. Es decir, un docente competente desde la ética es un docente formado en ese movimiento diacrónico, universal, general,
de principios, de normas, de valores para la acción, pero que también tiene esa apertura para atender a las situaciones singulares, ¿sí? Y para poder responder éticamente a esas situaciones. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar en el dilema que trabajamos en la clase 1, que tenía que ver con esto de la acreditación de saberes que no estaban, ¿no es cierto?, ante una situación difícil. Y situaciones como esa y como muchas más se presentan en la singularidad de cada escuela, en la singularidad de cada alumno, en la singularidad de cada grupo de alumnos. Entonces, eh, este desarrollo de las áreas de la ética en la persona y esta formación de competencias éticas en el docente nos va a permitir ir conjugando ese movimiento o esa dialéctica que es la que proponen las autoras, lo diacrónico con lo sincrónico, lo universal con lo singular, ¿no es cierto? Lo instituido con lo instituyente, ¿bien? Siempre dentro de un código de ética, de un código esperable de ética profesional docente. Entonces dice, bueno, estas dimensiones de la ética profesional las podemos clasificar en competencias cognitivas que tienen que ver con la formación específica del docente, con la formación, con la preparación, con la actualización, con la formación continua, ¿no es cierto? Tienen que ver con competencias técnico-organizativas que hacen a lo que es el manejo de técnicas e instrumentos sobre esa disciplina, es decir, bueno, cómo voy a secuenciar los contenidos, cómo voy a diseñar las actividades, cómo voy a definir mis objetivos y mis propósitos, cómo voy a elaborar mis instrumentos de evaluación en función de este grupo de alumnos, en función de este alumno particular. Bien, competencias sociales que tienen que ver con deberes y obligaciones con el resto de los colegas, la comunicación con el colectivo escolar docente, ¿no es cierto que viene a ser o viene a colaborar, ¿no es cierto? Viene a formar parte de un trabajo que debe ser colaborativo, ¿sí? Una institución, un docente, no puede trabajar aislado dentro de una institución, sino que tiene que mínimamente acordar con su docente de grado, su paralelo, ¿no es cierto? Ir acordando ciertas cosas y manejando estos canales de comunicación a fin de desarrollar para los alumnos estas conductas prosociales, en beneficio de. Aparece también lo que son las competencias éticas propias, personales, profesionales, que tienen que ver con la responsabilidad, el compromiso, la honestidad, el actuar en relación a estos principios éticos de la profesión. Y aparecen también las competencias afectivo-emocionales, que tienen que ver con esto de, bueno, identificarse con esta profesión para la cual he elegido, desarrollar esa capacidad emocional, ¿sí? Que me permita mirar a mi otro alumno con respeto, que me permita llegar a él, que me permita hacerle la devolución que necesita, saber escucharlo y poder comprender y acompañar su proceso, ayudarlo a, ¿bien? Entonces, en relación a esto, es como ustedes debieran responder las preguntas 14 y 15. La 14 dice, bueno, a partir del discurso del maestro Cárdenas, se puede pregunta, ¿no? ¿Se puede sostener la afirmación de que solo se pueden fijar lineamientos mínimos de competencias docentes esperables sin caer en generalizaciones universales? Es decir, pensar esto instituido como algo mínimo esperable, pero que también dé lugar a esto instituyente, ¿sí? Porque si no llegamos a generalizaciones universales que muchas veces no son buenas,
¿sí? Pensemos cuando él habla de una directora o vicedirectora que estuvo antes en la escuela y que de cierta manera estigmatizó, rotuló a los niños de esa escuela como pobres culturalmente. Pensemos en eso. Cuando dice identifiquen y mencionen al menos 3 competencias docentes evidentes en la práctica del maestro Cárdenas y fundamenten. Y bueno, podemos basarnos en estas que hemos mencionado antes o podríamos basarlas en las que presenta Zabalba, que son varias, elegir 3 de esas que ustedes identifiquen que sean propias de la práctica del maestro Cárdenas y que las quieran traer aquí a este trabajo y poder fundamentarlas. Eso es muy importante, no solamente mencionarlas, sino fundamentar, es decir, por qué las eligieron. Esa fundamentación siempre va acompañada de la teoría, ¿sí? Bueno, espero haber sido clara y cualquier cosa estoy disponible para que consulte.